Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a la primera edición del año 2021 de nuestra sección de preguntas y respuestas en el corito histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Como ustedes saben, nosotros estamos abriendo el fin de semana con esas preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales, del corito histórico _ en Instagram, de los comentarios en YouTube, de nuestras cuentas de Twitter. Y ahí estamos seleccionando esas preguntas y haciendo las respectivas investigaciones para traérselas, para traerles la historia como es. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, Javier Lara. Así es, así es, así es. Recordemos que este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Además, el Corito Histórico, no olviden que es el podcast que te enseña, pero si te descuidas también te preña. Así que, bella dama, si te descuidas, llámame. ¡Ah! Cuidado que pisa. Entonces, miren, muchachos, aquí estamos arrancando el año con este primer Chayanne se llama Elmer, pero antes de empezar con las preguntas, quizás ya durante la semana han visto en nuestras redes sociales que lo hemos invitado a enviar sus preguntas y bueno, aprovecho en este momento también para comentarles que si le está llegando por primera vez al Corito Histórico a través de este formato, sabes que puedes enviar tu pregunta, tienes una duda por allí acerca de la historia de Venezuela, sobre Bolívar, sobre algún acontecimiento por ahí, envíanosla que nosotros vamos a hacer la respectiva investigación para traer un episodio como este posteriormente. Bueno, vamos a empezar con esto, Manao. Sí, porque es el primero del año y tenemos unas preguntitas bien buenas por ahí que nuestro bello público, siempre curioso, siempre activo, nos ha manifestado. Entonces, dale tú primero, Manao, que veo que te lo interesante por allí. Entonces, que a mí me llamó la atención esta, que tenemos aquí, que es una de esas preguntas que forman parte de nuestra estatua del preguntador anónimo y desconocido, claro. Que tiene un rato por acá, pero me llamó la atención. Lo que pasa es que no encontraba mucho por dónde abordarla, pero ahí me senté a hacer bien esa tarea y salió un poco. Entonces, bueno, esperamos a que, bueno, les guste a quien haya hecho la pregunta. Si le hiciste tú, haznosla saber. Y que, bueno, satisfaga también a nuestros oyentes, que es: ¿cuál fue la postura de los venezolanos sobre formar parte de la Gran Colombia y luego de su disolución? Ok, háblale ahí. Cuando hablo de cómo abordarla, es por el asunto de que cuando revisamos la historiografía, cuando revisamos lo que está escrito sobre aquellos acontecimientos, nos damos cuenta que todo está hecho desde la perspectiva de los actores principales allí. Cuando hablamos del pueblo, del ciudadano, o de qué pensaba el venezolano de a pie, por decirlo así, es un asunto de verdad desconocido. ¿Por qué? Porque no se tomaba en cuenta. Recuerden que venimos de un régimen feudal prácticamente, de un rey. Esto era una provincia y posteriormente, bueno, se intentó cambiar la dinámica de poder que había, pero todas estas cosas eran dadas desde las élites, desde unos círculos que estaban, bueno, en las principales ciudades del país y de América. Entonces, no había tal cosa como que, oye, ¿qué pensará este pardo que está aquí vendiendo jalea de mango? No, básicamente lo que pensaba la gente era, mano, si no trabajo no como. Exactamente, es decir, una cosa que esa idea de, no, ¿qué pensaba esa gente? No importaba. Es decir, que primero que nada tengamos en cuenta qué era lo que se consideraba el pueblo entonces. Es decir, no se consideraba ciudadano, era a un hombre, primero, blanco. Segundo, con rentas, es un hombre que tenía real. Tercero, un hombre con casa poblada, podía ser un hombre que era dueño de una casa, propietario. Sí, solamente eso era un elector. Después de
si no cumplías con algo de eso, no eras nada. Entonces, como que hablar de la opinión del pueblo, entonces, como la veríamos hoy, es como absurdo. Es decir, eso no se tomaba en cuenta. Pueblo no era prácticamente nadie. Esa concepción de pueblo, ciudadanía, electores, qué piensa la gente, la venimos a tener más para el siglo XX en adelante, cuando ya se empieza a discutir sobre la democracia. Pero en el siglo XIX esa concepción no era real, o sea, no estaba allí. Sí. Punto. Cual. Entonces, incluso, ¿sabes qué? Es algo porque, como te digo, para abordar esta pregunta intenté ver investigaciones previas que teníamos, temas que hemos abordado antes. Y, por ejemplo, está el caso de cuando hablamos sobre Zamora y también sobre la Guerra Federal, que mencionamos que en esos momentos, aunque es posterior a la disolución del proyecto de Colombia, ¿qué ocurre en esos tiempos que estamos hablando de una población en donde la mayoría, la inmensa mayoría, no sabe leer ni escribir? También, otra cosa que olvidaba, que tenían que ser gente alfabetizada. Y en un país bueno, un territorio como la Capitanía General de Venezuela, donde era mentira que había escuelas, es decir, la alfabetización en Venezuela también es una cosa, como hemos explicado ya en Guzmán Blanco y en Andrés Eloy Blanco y en otros episodios, que así no fue ya a partir del siglo XIX-XX. O sea, ya en adelante fue que se dio. Ya ese periodo de la Gran Colombia de Venezuela, de 1819 a 1830, no había tal cosa como una gran alfabetización de la gente y no eran muchos los que podían, pero era más restrictivo aún el concepto de ciudadano. Esto es muy excluyente y entonces esto hace que de verdad no exista como una opinión del venezolano de pie, sino, bueno, de las personas que directamente de alguna manera afectaban los embates de la guerra, la situación económica, que era, bueno, un país agrícola. Y estas eran, o sea, las necesidades o las opiniones que se forjaban con base en estas necesidades eran en que, chamo, déjame trabajar y déjame vender mi cacao, lo que yo siembro. O déjame contrabandear también. Exacto, déjame contrabandear, déjame venderle tranquilo a estos holandeses. Pero cuando vamos al tema de que, mira, nos vamos a unir en un solo país con Lima, con Bogotá, todo esto va a ser un solo país, la gente no me importa, ¿sabes? Me vas a pagar lo mismo. Voy a poder venderle al holandés, al francés. Voy a poder traficar mi cacao, mi tabaco. Exacto, entonces... Voy a poder coger a mis primas. Decía un margariteño. Muy importante, exacto. Y que mis primas, voy a seguir teniendo acceso a reproducirme con mis primas. Sí, ok, entonces a mí no me importa nada. Hagan el país que ustedes quieran. Yo voy a seguir siendo margariteño. Pero bueno, entonces lo que ocurre con esta situación, ¿con qué pensaban? La verdad, no, pues... lo que se sabe, lo que se piensa es, lo que está escrito y lo que se conoce al respecto es sobre los actores principales, las élites que estaban involucradas en el asunto, las personas que tenían o que tuvieron acceso a todo lo necesario para involucrarse en todos esos procesos y en todos esos temas. Entonces, bueno, ¿qué pensaba la mayoría? La verdad no sabemos, que si no comen, no trabajan, pienso yo. No había un registro de tal, porque como sabemos entonces... no se consideraba en cuenta. Un ejemplo, en eso no hay registros reales, o sea, no hay mucho registro así de, por decir algo, pardos en la colonia. ¿Por qué? Porque no importaban, o sea, no había muchos registros por esa razón. Entonces, si ya era jodido encontrar opinión de una persona blanca en ese entonces, imagínate de un pardo o de mayoría del pueblo que era de Venezuela. Es decir, encontrar algo así como una encuesta hecha en 1822 sobre la permanencia de los venezolanos en la Gran Colombia es como, mira... en ese tiempo no había ni siquiera un Luis Vicente López inventando cifras para justificar lo que le paga el chavismo. O sea, no se tomaba en cuenta eso. Exactamente. Entonces, bueno, esa es la que hay con esa pregunta. Vamos a ver qué más hay por ahí. Bueno, yo por aquí tengo una buenísima. Dos oyentes que escribió la semana pasada y nuestra querida community manager tuvo a bien pasarme esta pregunta y yo decidí, no, está buena, vale, vamos a echarle bola. Un amigo llamado Ronald Sánchez García pregunta lo siguiente: ¿quién fue Juan de los Reyes Vargas? Entonces decidí investigar. Resulta que Reyes Vargas fue un líder realista de la Primera República de Venezuela. Es decir, era un enemigo de los patriotas. Pero a pesar de que era realista, no era español. Esto va una vez más con nuestras tesis sobre la guerra civil venezolana. Porque Reyes Vargas es un tipo que nació en Siquisique. Es decir, en una cagua. En Siquisique, imagínate. Sí, y ojo, otra cosa que tenía es que él le llamaban el Indio Reyes Vargas.
Sí, tampoco era blanco, era un pardo. Bueno, decían el indio, no porque no era precisamente indio. El tipo era pardo, era un mestizo, pero con unas facciones de aindiadas, se diría. Porque el tipo era hijo de una indígena jirajara con un canario, un hombre llamado José Santelis. Sin embargo, él, aunque era hijo legal, legítimo de José Santelis, él no tenía el apellido de su padre porque José Santelis falleció cuando era muy niño. Y terminó tomando fue el apellido de su padrastro, que era un hombre llamado Cecilio Vargas, con el cual se casó su madre al poco tiempo de enviudar. Y volviendo al tema que ya hablamos en la pregunta anterior, como este era un personaje mestizo de la República, hay muy poca información sobre sus primeros años, por lo que ya decía, es decir, no se tomaban en cuenta mucho los mestizos. Pero de él sí el registro de su vida es ya a partir de su aparición en la Guerra de Independencia. Él aparece en la Guerra de Independencia primero como patriota. Él era parte de las tropas republicanas que comandaba el Marqués del Toro. Recuerden que el Marqués del Toro lo había comisionado a la República de Venezuela al principio para que fuera hacia Coro a reprimir esa provincia que se había declarado en rebeldía de la República, que se habían declarado realistas. Entonces el Marqués del Toro va en esta campaña que no sale bien y agarra refuerzos de Siquisique. Y entonces él ve a Reyes Vargas, que era un líder de su pueblo, un carajo que comandaba gente, a que la gente seguía. Y entonces el Marqués del Toro lo ve y le dice, mira, ¿tú quieres venir a pelear? Coño, vete a pelear, tú comandas gente, te doy el rango de capitán. Es parte de mi ejército. Y entonces nada, el indio se unió al ejército patriota y quedó ahí con dos compañías de soldados a su mando para defenderse de los realistas de Coro. Claro, a principio patriota. Pero ocurre que, como ya sabemos, la República de Venezuela no duró mucho. Y entonces, ya para el año 1812, él al ver que eso no va para ninguna parte, y también, como él era un tipo muy devoto del catolicismo, y como quería salvar su liderazgo, o sea, él decía como que, coño, yo voy a unirme con esta gente. No vale, yo no tengo por qué seguir a esta gente que apenas conocí ayer, cuando la vaina no está muy buena. Entonces él decidió abandonar a los patriotas, y sabiendo que ya por ahí venía Monteverde, que había desembarcado en Coro desde Puerto Rico, él decide cambiarse de bando. Él dice, no, la pinga, yo tengo que defender a mi gente. Y si me pongo de patriota, ese carajo Monteverde va a matarlos a todos. Entonces él dice, no, vale, vamos a declararnos realistas también y vamos a ver qué es lo que es con ese Monteverde. Entonces Monteverde, que venía corriendo desde Carora, en lo que ve a ese indio con su gente, declarándose a favor del rey, dice, no, está bien, llégate, mano. Y entonces Monteverde le da el mando de su pueblo. Le dice, bueno, usted va a ser el representante de la Compañía General de Venezuela en Siquisique. Y va a quedar al mando de Francisco Oberto, que está en Barquisimeto. Entonces, bueno, ese carajo de bueno, seremos limpios, panas. La cosa es que Francisco Oberto lo derrota a José Félix Rivas, que venía desde la campaña Admirable, en el año 1813. Si Rivas llega, vuelve verga a Oberto y quedan las pocas tropas que quedaron fueron desperdigadas. Y aquí es que entra Reyes Vargas como el líder realista que empieza a componer las cosas, porque Reyes Vargas empezó a agarrar a la gente que había dejado regada a Oberto, las va recogiendo y los pone bajo su liderazgo. Es decir, aquí Reyes Vargas se convirtió en el caudillo. Era el caudillo del occidente para los realistas. Y entonces este pana empezó así a enfrentarse a todo personas que veía. Entonces el carajo que hace, bueno, se enfrenta entre otras cosas a Urdaneta. Claro, Urdaneta le ganó la batalla e hizo que el carajo se fuese corriendo de Siquisique. Pero el carajo tenía una cosa, es que sabía de tácticas de guerrilla. Entonces si bien se retiró de Siquisique, se fue para las provincias colindantes, a los otros sitios, pueblos y vaina, a liderar una lucha guerrillera. Entonces el carajo estuvo acosando desde octubre del año 1813, acosaba a las tropas de Urdaneta hasta las de Bolívar. Así, el carajo estuvo jodiendo por ahí hasta febrero del año 1814, que es cuando lo llama el líder Ceballos, líder realista, y le dice, coño, Reyes Vargas, esto es tu ayuda urgente, vamos a tomar Valencia. Y Reyes Vargas va con Ceballos a tomar Valencia desde febrero hasta abril del año 14. Ya cuando cae la República, la Segunda República, la de Bolívar, el carajo siguió de guerrillero jodiendo a su vez a los patriotas que quedaban por allí jodiendo como guerrilleros. Claro, estuvo todo ese rato, cerca de 2 años jodiendo, hasta que ya en el año 1816
le aparece un enemigo digno que se lo va a poner en aprietos. O sea, después de que no pudo con el Urdaneta, no pudo con el Bolívar, no pudo el Marqués del Toro, ahora se le aparece frente a sí un enemigo que sí lo va a poner a sufrir. Nada más y nada menos que aparece desde el llano José Antonio Páez. Porque Páez básicamente era como él, o sea, un carajo que fue agarrando un poco de gente de los pueblos y vaina, poniéndolos a su favor. Y Reyes Vargas, a pesar de que era un tipo arrecho, que había reclutado hace poco de gente desperdigada, hace poco de pardos y vaina, desperdigados del occidente, Páez había estado en el Casanare, armándose a pocos llaneros y bueno, le tocó enfrentarse a este indio. Y Reyes Vargas, coño, se enfrentaba a Páez y veía como que verga. Ahí está Páez con estos tipos que van a caballo, parados en el caballo, con una lanza en la mano, un cuchillo en la otra. Y de paso los bichos hacen caballitos como Pedro Locura. Y yo tengo este peo aquí, verga. Y el carajo veía a Páez y lo veía con cierta admiración. Porque veía como que, coño, pero este tipo es como tú y como yo, panas. Pero también pasa que otra vez se enfrenta a Urdaneta. Y esta vez le gana en Achaguas, el 14 de octubre de 1817. El carajo sigue ahí jodiendo en su bando realista, pero el carajo, aparte de su admiración a Páez, empieza a ver como que chimbo esta cosa de los realistas, porque el carajo dice como que verga, porque estamos pasando mucha roncha. Tengo este peo que a cada rato Páez me está jodiendo. Entonces el carajo miraba para los lados y él estaba ya en Barinas para el año 1819. Estaba ya en Barinas e Nutrias, 300 soldados. Pero también le pusieron una orden de prohibición de saquear. Porque el tipo era famoso por hacer desmanes, por llegar a un pueblo y saquearlo y volverlo verga, porque era un caudillo de desarrapados, pues. Entonces Pablo Morillo, que sabemos que a pesar de que era un líder realista, él quería como desentar la cosa. Él dijo, mira, si usted va a estar bajo mi mano, usted no va a saquear. Y este carajo se arrechó por eso y dice como que, coño, pero esta vaina está como chimba, ¿vale? Y entonces eso como fue que fue minando sus convicciones de realista. Todo esto termina estallando ya cuando Bolívar llega a Trujillo a hacer su... Sí, para el año 1820, cuando quiere hacer la negociación con Morillo. Él llega allá y envía un emisario de Trujillo hacia Barinas y le manda un mensaje en el cual le pide que se cambie de bando. El mensaje llega el 20 de octubre y es aquí cuando Reyes Vargas se le solicitó el cambio de bando, la cual aceptó. Y entonces el pana esto, ¿por qué lo hizo? Bueno, por una convención de vanas. Primero, la cuestión con Morillo de que no lo dejaba saquear. Además, tenía la cuestión con Páez de que lo veía con simpatía. Y también él veía como que a los realistas que estaban todos jodidos. Él veía ese poco de españoles que trajo Morillo, que estaban todos abandonados como perros sin dueño. Y él decía como que, verga, pero estos bichos que son españoles, que se supone que son los que están bien, los que vienen con la vaina buena, están más jodidos que yo. Carajo, que queda para mí que soy apenas un pobre indio. No, chicos, esta gente no va para ninguna parte. Vámonos con la gente que es. Entonces el carajo se va para los patriotas. Y entonces Bolívar le dice, panas, tienes aquí tu primera labor, toma Carora. Y el carajo va y toma esa vaina con el fin de no solamente de tomar Carora, sino también buscar que más realistas desertaran. Y el carajo como que lo logró, o sea, fue haciendo que más gente desertara. Y eso fue como un golpe a los realistas para que se fuera la poca base social que tenía de su liderazgo. Pero esto no duró mucho, porque Reyes Vargas, si bien vio el triunfo de la República de Venezuela con la batalla de Carabobo, él cayó muerto el día 28 de marzo de 1823 en Carora. ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo mataron. Sí, tuvo una muerte natural de cataratas. Es decir, lo tiraron por un barranco. No, mentira. El carajo lo mata un coronel llamado Reyes González. ¿Por qué lo mata? Bueno, si bien hay mucho conspiranoico, porque nunca falta un pajugo, un alador de paja, que sale a decir, no, a él lo mandó a matar a Bolívar porque él no quería ningún indio en su ejército. No, señores. Reyes Vargas murió asesinado por un coronel patriota llamado Reyes González, el cual tenía un peo con él de caudillos. Sí, también había ocasiones de que no, que eres un traidor y vaina. Y de paso, entró en esta vaina un factor importantísimo, el alcohol. Es decir, estos carajos básicamente se emborracharon un día, empezaron con discusiones de borrachos, con sus peos y sus vainas, y Reyes Vargas se fue a dormir, y entonces Reyes González y otros patriotas fueron y lo mataron mientras dormía. Claro, a Reyes González, el homicida, lo juzgaron con sus cómplices,
Y no solamente lo jugaron, sino que lo ejecutaron en el año 1827. Es decir, todo quedó claro. No hay que inventar más nada. Pero hicieron justicia. Claro, o sea, fue un crimen, lo que llamarían motivos fútiles. Crimen de borrachos, mala conducta, mala bebida. Es decir, fue eso y no una conspiración. Exacto. Y esta fue, digamos, la historia de Reyes Vargas. Un carajo que empezó, que saltó de tranquera varias veces, pero por unas razones ahí que ya expusimos, y que lamentablemente tuvo este triste fin, no acorde a un carajo de significación histórica, pero así es la vida. Reyes Vargas es como la historia de un GNB que se molestó porque no lo dejaron robar más en una alcabala. Y después andaba todo mala copa por ahí y bueno, y lo mató un tipo con el que tuvo un peo. Otro GNB, bueno, otro GNB que le dijo Culso. Ajá, exacto, que no, acuérdate que tú eres Culso mío y se molestaron y bueno. Sí, esos ratos de cursos románticos. Culso, dime Culso, ¿qué ves? Nada, Culso, haz mi vida sin ti, Culso. ¿Sabes qué? La siguiente pregunta para toda nuestra audiencia. Háblales. Nos ocurrió la siguiente pregunta, como a Omar con Romeo. Salí con tu pregunta. Porque, bueno, mi gente, ¿qué? Que pronto llegamos aquí, que bueno, vamos a responder. Chayanne se llama Elmer. ¿Qué vamos a responder? Bueno, una pregunta que hay por allí, muy interesantísima, de la muerte de Bolívar. Oye, yo también. Sí, tanto peo. Es decir, oye, don, lucha por amor. No hay peo con esto. Así mismo. Entonces, esta pregunta nos la hace el pana William Guzmán. Y él dice lo siguiente. ¿Por qué dicen que Bolívar murió solo si al momento de su muerte lo acompañaban alrededor de 17 personas? Sí, muy interesante. Pero tú sabes que hay una narrativa por allí que dice que, ay, Bolívar, pobrecito, Bolívar, Dios mío, que él murió pobre y murió solo. Ya lo de que murió pobre lo aclaramos por ahí. Siempre lo aclaramos, pero lo podemos volver a aclarar para terminar de enterrar este mito. Sí, entonces bueno, vamos a eso, yo creo que eso forma parte de esa narrativa de que ay, murió solo y murió pobre, ese ay, pobrecito Bolívar. Vamos a hablar claro aquí de cómo fue que murió nuestro niño Simón. Y claro, habría sido ideal que Simón muriera como San Lucas, pero lamentablemente no fue así. Murió pobre y vaina, pero marico, a veces la vida no es como uno espera que sea y bueno, a pesar de toda su fortuna, no murió como San Lucas, muerto de hambre y harto de cuca y rodeado por un juego de putas. Pero Bolívar, según ese mito que dice que no, Bolívar murió pobre, muy cacariado por ese ideal, digamos, nacional católico del imaginario venezolano, según el cual los héroes lo dieron todo, dieron tanto que murieron pobres y dieron su riqueza y dieron hasta su vida en esa lucha. Pues no. Bolívar no murió pobre, ya lo sabemos, pero tampoco murió solo. Había efectivamente 17 personas alrededor de él, o sea, con él estaban, entre otros, su bro, que ya mencionamos, José Lorenzo Silva, sabemos que estaba allí. Estaba también Mariano Montilla y José María Carreño, generales de la República. Estaba también con él su sobrino Fernando Bolívar. Estaba entre ellos, ¿quién más por aquí? Joaquín de Mier, propietario de la casa. Bueno, su mayordomo José Palacio, lo mencionamos ya. Claro, José Palacios estaba allí. O sea, hay quien dice que ay, Bolívar murió pobre. Sí, claro. Murió tan pobre que tenía a su mayordomo al lado. Y tienes un mayordomo, sí, vale. ¿Quién eres? Batman. Eres Bruce Wayne. Otra cosa, aquí, muy relevante. En la que dicen que no, que Bolívar murió pobre. Mira, yo no creo que un pobre tenga este inventario. O sea, aquí está el inventario de las cosas que tenía Bolívar al momento de su muerte. Tenía una vajilla de platina en 2 cajones. Sí, platina, ok. También una caja pequeña contenía 2 docenas de cucharas de plata grandes, 23 tenedores de plata grandes, 22 cuchillos grandes, cacha de plata, 4 trinches con cacha de plata. Marico, o sea, un poco de vajilla de plata. Porque no tú sabes joda. que nuestro niño Simón, y los antecedentes de su fallecimiento, están en que, bueno, a él le tiran ese atentado del que ya hablamos en un episodio, y ocurren todas esas pasiones, y Bolívar se desilusiona y dice, ¿sabes qué? Yo me voy. Yo me cansé de esto, me cansé de todos ustedes, yo me voy. Y él pretendía agarrar un barco allá en Cartagena e irse. Entonces él cargaba, bueno, todas estas maletas, todo ese botín él lo cargaba encima. ¿Qué pasa? Que cuando va en el camino se pone malo. Básicamente tenía encima un poco de bienes y real suficientes como para
irse a vivir a Madrid, alquilar una pieza y pasar un año sin trabajar. O sea, tenía plata, dejó dinero, tenía onzas de oro. O sea, aquí tengo el testamento, el documento que dice lo que cargaba. Y cargaba 62 onzas de oro entregadas por José Palacios, 10 manteles de mesa, papeles, una caja de afeitar. Y no solamente eso, o sea, eso era solo bien cargado encima. No se cuentan aquí, por ejemplo, las minas de Aragua que todavía son de su propiedad. Claro, y el tipo era dueño de las minas. O sea, Bolívar se iba al retiro, se iba con esas vajillas, esas cosas que tenía, pero además él podía seguir viviendo tranquilo en donde quisiera sin trabajar, porque ahí estaban las minas de Aroa todavía produciendo y eran suyas. Él ya había dejado a la familia acomodada, habían repartido el patrimonio, las rentas entre la familia. Entonces, ¿sabes qué? Regresando un poco al tema de quiénes lo acompañaban. Por ejemplo, sobre el caso de que murió solo. Ahí vemos Mariano Montilla, por ejemplo. Mariano Montilla es un tipo al que Bolívar conoce desde su juventud. O sea, un pana de toda la vida. Es un pana de una de las familias mantuanas de Caracas. Ellos se conocen de toda la vida. Ahí está José Laurencio Silva, que era un bolivariano, un tipo con el que tuvo... se atrevió en un party por allá en Perú a perrear, a bailar con el pana, ¿vale? Porque nadie quería bailar con él, o sea, era un gran amigo. Era su sobrino, básicamente, su sobrino político. Estaba con dos sobrinos, o sea, estaba él, José Laurencio, y estaba Fernando, que era su sobrino directamente de sangre. Exacto, Coño, hijo de Juan Vicente. carajo, quisiera yo, que es definición de soledad es esa, ¿vale? Carajo, yo quisiera estar así de solo. Oye, entonces... Claro, o sea, solo no murió, él estaba, coño, tenía amigos cercanos, amigos de su juventud, tenía familiares, su familiar político y bueno, y parte de su círculo cercano, otras personas allí que lo acompañaban. Entonces, realmente solo no murió. Se dirá de alguna manera, quizás en un sentido, qué sé yo, poético o lo que quieran, que Bolívar muere solo porque en aquellos tiempos sí no era demasiado normal el hecho de que tú murieras fuera de donde tú naciste. Si tú eras de Carúpano, de Maracaibo, de Caracas, tú te morías ahí. Bolívar muere en Colombia, bueno, lejos de Caracas, qué sé yo, pero eso no quiere decir que él murió solo, pues sí, murió lejos de su zona, de su hermana y qué sé yo, pero... Tal vez esa creencia... Una muerte en soledad. Esa creencia cifrina, gafa, que dice que no, que si no murió en Caracas es que murió pobre. Coño, el mundo gira alrededor de Caracas, es pedazo de estúpido. O sea, que no hayas muerto en Caracas no quiere decir que moriste mal. Ay, Dios mío, Bolívar no escuchó las guacamayas antes de morir. No escuchó los zapitos, qué triste. Cállate, gafo, vale. Entonces, mi gente, Bolívar no murió ni solo. Claro, esas páginas inventadas por el cultor econacional que quiere hacerlo ver como un Jesucristo socialista a un tipo que era más bien un déspota ilustrado liberal de su época que nació y murió rico. Eso queda claro. Paja pura, pues. Nació y murió rico. No murió como San Lucas, como quizás, coño, yo soy Simón Bolívar, desearía morir como San Lucas después de todo lo que hice y toda mi vida, pero realmente, bueno, no es que estaban pidiendo, pero no es que hicieron un GoFundMe para enterrar después a Simón. Nada. No es que José Laurencio Silva después se montó en una carreta por ahí, tú sabes que un pana se murió y estamos aquí. Buenas tardes, señores pasajeros. Yo soy José Laurencio. Necesitamos enterrar un pana. Sí, ven, eso no ocurrió. Entonces, bueno, aquí estamos tomando por fin ya. Y mira, a usted le dicen por ahí que Bolívar murió solo, vaya y patéelo y dígale, mire, hágame el favor, escuche el corito histórico. Escuche el corito histórico y lea las fuentes que dejamos acá. O sea, que hay libros que han demostrado que todo eso es paja. Queda clarísimo, panas. Pero bueno, ahora qué les queda a ustedes, además de no seguir repitiendo eso de que Bolívar murió pobre y solo. ¿Qué les queda? Diles tú, Dorian. Bueno, ustedes saben que si nos están escuchando en YouTube, estamos saliendo siempre en el canal de Daniel Lara Farías. Allí usted le da like, le deja su comentario, se suscribe al canal, que también hay otro contenido chévere ahí que se pueden vacilar. Estamos también en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas esas cosas que escuchan los jóvenes y los que no son tan jóvenes también, porque es fácil, entonces también pueden instalar eso en su teléfono o escucharnos desde la web y ahí se suscriben y nos pueden recibir notificaciones cuando publicamos un nuevo episodio. También está el coritohistórico.com,
que allí te puedes bajar todos los episodios de una vez. Te los descargas, todo eso de un solo golpe y empiezas a darle play y a vacilarnos por ahí cuando estés picando tus aliños o haciendo tus cosas. ¿Qué más se me queda por ahí, Javier? Bueno, que recordemos que estamos no solamente en el canal de Lara Farías en YouTube, también estamos en todas las plataformas de podcast disponibles. Y no olviden mandar sus preguntas, sea por nuestro Instagram, nuestras cuentas de Twitter, o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Estaremos pendientes para que nos den sus preguntas para estas nuevas ediciones de Chance llama Elmer, con el fin de que hagamos programas más chéveres en este año que hemos empezado ya. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico Chance llama Elmer número 17. Me quité ya.